La pregunta es sencilla, ¿por qué deberías ver WWE ahora mismo? Y yo sé que si eres un fan regular de WWE, la respuesta es fácil, pero si eres nuevo o estás volviendo, tal vez tengas las siguientes preguntas. ¿La lucha libre es real? ¿Dónde puedo ver WWE? ¿El producto cambió? ¿Vince McMahon sigue siendo el dueño? ¿Por qué Cody Rhodes es el campeón si yo lo dejé como Stardust? ¿La racha del Undertaker sigue vigente? ¿Por qué debería ver WWE hoy en día? Y son tantas las preguntas, pero te prometo que cuando termines de ver este video vas a tener todas las respuestas. ¿Qué es lo que mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club todas las razones posibles por las cuales deberías ver WWE hoy en día. ¡Corre video! El ascenso de nuevas caras principales. Una de las razones más importantes para seguir WWE en este 2024 es el ascenso de nuevas caras que han tomado el control del panorama principal de la empresa. Y yo sé que si eres un fan que lleva tiempo sin ver esto, tal vez te puedes preguntar qué pasó con John Cena, con Rey Mysterio, con el Undertaker y los demás super amiguitos. Pues básicamente Rey Mysterio es el único que sigue activo. John Cena se retira el próximo año en una super gira de despedida. Y el Undertaker lastimosamente ya se retiró. Y si eres nuevo en este mundo, pues yo te apuesto que sí o sí conoces los nombres que ya mencioné, sumados al de Dwayne La Roca Johnson y posiblemente Dave Bautista, quien es Batista o Drax en los Guardianes de la Galaxia. Y así es, todos ellos vienen del mundo de WWE. Pero ahora vamos a enfocarnos en este talento nuevo. Entonces, desde que Roman Reigns perdió su título este año, hemos visto superestrellas como Cody Rhodes finalmente cumplir su destino al ganar el campeonato de WWE en WrestleMania 40. La emoción alrededor de Cody no solo es por su historia, sino por cómo representa el renacimiento de una era dorada para los fanáticos de la lucha clásica. Amigo, si no estás familiarizado con la historia de Cody Rhodes, hay un documental hermoso disponible en Peacock. Si vienes de un futuro, tal vez yo ya le hice un resumen, pero si aún no está, puedes encontrar un buen resumen en el canal de Fallback. Pero no solo Cody está brillando en este nuevo panorama, también tenemos personajes como LA Knight, quien ha sido una revelación total. Con su increíble habilidad en el micrófono y carisma natural, ha captado la atención de los fanáticos y sigue creciendo como una de las figuras más importantes en SmackDown, y es alguien que podría dar sorpresa en los próximos eventos importantes. Y primer punto a defender acá, yo sé que hay mucha gente que le dice que es una copia de La Roca o Stone Cold. Amigo, lo único que tiene parecido son los lentes, no hay nada más, y yo les aseguro que si dejan el hate de lado, LA Knight es mucho más que eso, o sea, más que tener un parecido con los lentes que alguien más. Entre las superestrellas actuales también tenemos a Gunther, quien redefinió lo que significa ser un campeón intercontinental. El estilo de lucha agresivo y sin concesiones que trajo de vuelta ayudó a potenciar el prestigio del título intercontinental, convirtiéndose en uno de los campeones más imponentes de la última década. Amigo, Gunther es el típico campeón de peso pesado powerhouse, pero lo que diferencia a Gunther de antiguos campeones como Batista o tal vez Bobby Lashley es la evolución que ha tenido, y me refiero desde habilidades en el ring hasta en su físico. Es una evolución notable. Y finalmente no podemos olvidar a la división femenina. Ahí tenemos nombres como Liv Morgan, Tiffany Stratton o Rhea Ripley, quien ha dominado la división femenina como una verdadera fuerza imparable. Rhea no solo fue campeona, yo me atrevo a decir que es el futuro del wrestling femenino. Y eso no es todo, amigo, o sea, el roster femenino que se carga NXT es de otro planeta. Ah, lo olvidaba, si eres nuevo y no sabes qué es NXT, NXT es el centro de desarrollo. Pues antes te lo querían vender así como una marca más, como Raw o SmackDown, pero la chimba, siempre fue el centro de desarrollo. Y pues significa que las superestrellas, antes de ir a cualquier lado, ya sea Raw o SmackDown, deben pasar por NXT para pulirse en carencias o simplemente hacer carrera ahí. Y pues no siempre sale bien. Los regresos. Hablar de este año sin mencionar el regreso de CM Punk sería un pecado. Después de estar casi una década fuera de WWE, Punk regresó en 2023 en uno de los momentos más sorprendentes y emocionantes de los últimos años. Su regreso no solo fue un bombazo mediático, sino que también generó una ola de nostalgia entre los fanáticos de la era Pipe Bomb y las luchas más técnicas y emocionantes a principios del 2010. Amigo, el regreso del mejor en el mundo era re necesario. Había que meterle tensión a las cosas, y vaya que sí pasó, ya que Rollins hizo un berrinche, quién sabe por qué. Desde su regreso, Punk ha estado involucrado en algunas de las historias más intensas, renovando viejas rivalidades y creando nuevas que han mantenido a los fanáticos pegados a las pantallas, y le revivió la carrera a Drew incluso. WWE ha logrado equilibrar su personaje entre el veterano sabio y el luchador
luchador con hambre de demostrar que aún puede estar en la cima. Si alguna vez fuiste fan de CM Punk, ahora es el momento de verlo en esta nueva etapa, mientras WWE construye hacia futuros encuentros épicos que podrían definir la historia reciente de la empresa. La división femenina en su peak más alto. Si hay una razón sólida para también ver WWE actualmente, es sin duda la división femenina, ya que se encuentra en su mejor momento. Tuvieron que pasar Chyna, Lita, Trish y un montón de talentos más para llegar a lo que hoy en día es el peak de la división femenina. A lo largo de la década, mujeres en WWE han luchado por llegar a lo más alto, y hoy en día tenemos nombres como Rhea Ripley, Bianca Belair, Becky Lynch, Charlotte, Liv Morgan, que son pilares de la empresa. Bianca Belair sigue elevando el listón con su impresionante habilidad atlética y carisma. Becky Lynch demostró por qué es una superestrella de primer nivel, impulsando las carreras de Rhea Ripley y Liv Morgan antes de dejar la empresa momentáneamente. Y Charlotte, aunque está inactiva, pues sigue siendo la reina indiscutible del ring. Las luchas femeninas no son solo combates de transición hoy en día, están encabezando eventos y mostrando historias que rivalizan con las de los hombres. Y pues no podemos olvidar este puñado de nuevas superestrellas que están surgiendo, ya sea Liv Morgan, Io Sky, Tiffany Stratton, entre otras. Actualmente, el nivel de competencia y la profundidad de la división femenina son razones claves para ver WWE, el campeonato World Heavyweight. Uno de los cambios más emocionantes en esta nueva era fue la creación del campeonato mundial pesado. No fue una creación, sino fue una especie de rediseño. Un nuevo título que ha traído frescura y emoción a la esencia principal. Con este título, WWE logró equilibrar la competencia en sus marcas, ya que tenían los títulos unificados con Roman como campeón. Seth Rollins fue coronado el primer campeón mundial pesado en esta nueva era, y desde entonces ha ofrecido algunos de los mejores combates de los últimos años. Este nuevo campeonato abrió la puerta a rivalidades frescas y ha brindado más oportunidades para que nuevas superestrellas se enfrenten por el oro, lo que hace que cada show sea impresionante y emocionante. Y hoy en día el campeón es Hunter, pero esto puede cambiar, ya que el título también fue conseguido por figuras como Damian Priest y Drew McIntyre, aunque solo lo ganó por 5 minutos. Los grandes regresos y apariciones especiales. Actualmente podemos decir que muchas superestrellas han regresado o se mantienen en la órbita de WWE, desde leyendas como La Roca, que hizo un camino a WrestleMania este 2024, hasta John Cena, que también estuvo involucrado en el main event de WrestleMania y pues luego volvió en Money in the Bank para anunciar su retiro, e incluso el Undertaker, que también estuvo en el main event de WrestleMania. Ver a estas leyendas regresar al ring o simplemente aparecer en segmentos importantes es un viaje nostálgico para los fanáticos de toda la vida. Y acá hay algo re importante que te voy a contar, pero primero, amigo, quiero que sepas que te banco mucho. Gracias por ver este video y la verdad espero que te vaya bien en todo lo que estés haciendo. La vida puede ser dura y quiero que sepas que eres una persona increíble. Nadie puede contra ti. Eres una persona que se esfuerza mucho y que va a lograr todo lo que se propone. Te puedes caer, pero te aseguro que te vas a levantar y más fuerte hasta que logres todo lo que te propones. Ánimo, amigo, no te rindas. Todos acá en esta comunidad te apoyamos. Seguimos. Las leyendas de WWE han sido fundamentales en el crecimiento y el legado de la empresa, pero actualmente yo siento que no son tan necesarias por varias razones. Aquí te explico por qué las leyendas, aunque siguen siendo influyentes, ya no son esenciales para el éxito actual. WWE ha trabajado arduamente para desarrollar y posicionar a nuevas superestrellas como Cody Rhodes, LA Knight, Gunther, Rhea Ripley, Liv Morgan, etc. Estas figuras se han ganado su lugar en la cima y son los nuevos pilares de la empresa. Su conexión con el público y su capacidad para ofrecer grandes combates han reemplazado la dependencia de las leyendas para atraer a los fanáticos. Además, también contamos con el talento emergente que viene de NXT. Figuras como Bron Breakker, Carmelo Hayes y Tiffany Stratton son la muestra de que WWE está construyendo el futuro. Estas superestrellas jóvenes están siendo entrenadas para ser los próximos grandes nombres, lo que le da a la empresa una renovación constante que evita la necesidad de depender de figuras del pasado para mantenerse relevante. WWE ha logrado crear historias emocionantes que no dependen de la nostalgia, y pues si vemos la narrativa que hay alrededor del Bloodline, el Judgment Day y la reinvención de personajes como Rollins o Sami Zayn han sido lo suficientemente fuerte como para mantener el interés de los fanáticos. Las leyendas solían ser necesarias para avivar la emoción, pero los guiones actuales yo creo que pues se pueden manejar por sí mismos. Así haya gente que diga que no, que el producto está en decadencia y todo eso, yo entiendo que pues no a todos le puede gustar cómo se están tomando las cosas, pero créame que de verdad es interesante. Y antes de que empiecen acá como la copia de su youtuber hater, yo les digo que no todo es malo. O sea, sí hay cosas que se hacen mal, pero no porque una superestrella pierda una vez significa que está enterrado. Es parte de un proceso, todo avanza, todo se mueve y siempre debe haber un balance. Hay superestrellas que llevan mucho tiempo esperando una oportunidad y sí, o sea, muchas veces tal vez no se le da.
yo entiendo, pero es que es así, no puedes volver a todo el mundo campeón, porque si no, la palabra campeón perdería significado. Y sobre todo, esto ocurre cuando estás en una época donde debes tener un producto consistente. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir del próximo año, WWE se va para Netflix. Así es, a partir del próximo año puedes ver WWE en Netflix en vivo y en directo. Ah, esto no es promoción pagada, por cierto, Netflix, ya sabes. Además, hoy en día, pues si estás viendo este video en octubre, noviembre y diciembre, puedes ver WWE legalmente por YouTube. Bueno, para no desviarme tanto, viendo en temas empresariales, ¿cómo entras a un mercado nuevo? ¿Con tu mejor producto? ¿O qué? ¿Qué harían ustedes? Y pues sé que muchos piensan que son la policía del wrestling con la capacidad de buquear y producir combates y todo eso. Así que déjame en los comentarios cómo buquearías todo eso. O sea, volviendo otra vez. Sorry que a veces me salga del guión, pero es que en serio hay mucha gente que le hace demasiado daño, sobre todo a la comunidad latina, y eso está mal y me saca de onda, porque es como que, amigo, si no te gusta algo, hazte para un costado, no consumas el producto y es así de fácil. No puedes vivir renegando todo el tiempo, o puedes ir a ver el producto de, no sé, de AEW, donde pues todos dan salticos chimbas, y yo creo que por sentido común, si no te gusta algo, en vez de tirarle odio, ¿por qué? Pues simplemente no dejas de verlo y ya está. Bueno, volviendo. Para que WWE siga siendo relevante, necesita evolucionar constantemente. Demasiada dependencia de las leyendas podría estancar el producto, ya que el público espera ver cosas nuevas y emocionantes. Las nuevas caras traen frescura y mantienen el producto en constante cambio, lo cual es crucial para atraer nuevas generaciones de fanáticos. Y hoy en día, todos los niñitos que están creciendo con Cody Rhodes son los que en un futuro van a seguir consumiendo el producto de WWE. Si no, miren a nosotros, pues algunos crecimos con Stone Cold, otros con John Cena y seguimos acá activos viendo WWE. Es lo mismo, es el ciclo de la vida. Raw y SmackDown han sabido reinventarse con estrellas en los eventos principales. La atención está más centrada en el talento actual, lo que ayuda a consolidar el futuro de la empresa. Las leyendas ya no son tan necesarias para llenar los huecos de audiencia, porque las nuevas estrellas están completamente capacitadas para liderar los shows semanales. Y pues las superestrellas actuales son algunos de los mejores atletas del mundo. Su habilidad para realizar movimientos acrobáticos, combates de alta intensidad y ofrecer enfrentamiento físico es asombrosa. Estrellas como Rollins, Ripley, Rhodes, Gunther demuestran habilidades tanto físicas como técnicas que te dejarán impresionado. Los eventos especiales de WWE como WrestleMania, SummerSlam, Royal Rumble y Survivor Series son verdaderos espectáculos, y cada uno de ellos está lleno de sorpresas, grandes luchas y momentos que hacen historia. La producción y la escala de estos eventos te harán sentir como si estuvieras viendo algo que combina un deporte de élite con un espectáculo al nivel de Hollywood. Vuelvo y repito, hay errores, amigo, que pues al final tal vez no terminan siendo solamente errores. Digo, o sea, es gente que lleva metida años ahí. O sea, se supone que ellos saben qué hacer y obviamente pues además de eso, también son humanos que se van a equivocar, amigo. No es que alguien simplemente tenga la razón absoluta. Todo puede pasar. Si eres fanático desde hace tiempo, WWE sigue trayendo de vuelta sus leyendas y superestrellas clásicas en apariciones especiales. Aunque los talentos más jóvenes están tomando el protagonismo, los regresos de superestrellas como John Cena o La Roca crean momentos icónicos que apelan a la nostalgia, manteniendo un equilibrio entre pasado y presente. WWE no solo entretiene a sus fanáticos, sino que también genera momentos que trascienden en la lucha libre y se convierten en fenómenos virales en redes sociales, ya sea un regreso inesperado, una promo emotiva o simplemente una lucha histórica. WWE tiene la capacidad de romper el internet y generar discusiones globales. Ahora déjame tu opinión en los comentarios. Y hasta acá el video de hoy. Nada, mi gente, yo tenía un guión algo corto para esto, pero pues me salí y me terminé extendiendo de más. Y pues usen los comentarios para desquitarse o lo que opinen sinceramente. Denle con todo, que ya saben que yo siempre los leo y les respondo lo más rápido que puedo. Y pues no importa si piensan distinto, si simplemente no están de acuerdo con lo que digo, está todo bien. A mí me encanta que mi comunidad comente y que tenga juicio crítico propio. Y pues decidan por ustedes mismos, está excelente. Ya saben lo demás, no olvides suscribirte, darle like al video. Y pues si tienes a un amigo o alguien que quiera ver WWE hoy en día, este es el video para recomendarle a esta persona. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto fue Noah y...